Mi nombre es Brendebel Mendoza Barrios y hoy voy a hablar sobre la obra El espíritu de las leyes, escrito por Charles Louis de Secondat, el barón de Montesquieu, publicado en 1748. La obra del espíritu de las leyes está compuesto por 31 libros, en los cuales Montesquieu describe las relaciones de las leyes con diversos ámbitos, como lo son la naturaleza del clima, la religión, los tipos de gobierno y 3 tipos de poderes, entre otras cosas más. El barón de Montesquieu pretende, con el libro del espíritu de las leyes, examinar cada una de las relaciones que tienen estas con cualquier otro ámbito, como mencioné anteriormente, y saber cómo es que estas relaciones forman juntas el llamado espíritu de las leyes. Es en el primer libro de Montesquieu, donde habla de las leyes en general, que nos explica que las leyes las tienen todos los seres. Las tienen las bestias, las tienen los seres divinos, las tiene el hombre, las tienen los animales y cualquier otro ser. Para Montesquieu, las leyes se separan en las creadas por Dios y en las creadas por el hombre. Las creadas por Dios son las leyes de la naturaleza, las cuales se separan en 4 leyes principales: la paz, la alimentación, el placer y el deseo de vivir en sociedad. La paz es una ley que nace en base a los instintos primitivos del hombre, pues cuando el hombre en sus inicios vio cosas que él sentía eran de peligro para él y podían atentar contra su supervivencia, se alejaba, siempre buscando un sentimiento de paz. La segunda ley es la alimentación, pues es necesaria para que el hombre pueda sobrevivir. La tercera sería el placer, la cual el hombre siente al estar con otros seres de su misma raza, y este sentimiento de placer aumenta al tener el amor, haciendo que aumente el placer. Por último, estaría el deseo de vivir en sociedad, pues cuando el hombre ve que tiene un problema en común con otros seres de su misma raza y ve que no puede combatirlo solo, nace el deseo de vivir en sociedad, entendiendo que necesita de otros para poder sobrevivir también. Después de esto nacen las leyes positivas, las leyes creadas por los hombres, las cuales están separadas en 3 derechos principales: el derecho de gentes, el derecho político y el derecho civil. El derecho de gente se constituye a partir de leyes que se refieren a los pueblos entre sí, considerando a los hombres como habitantes de este gran planeta en que necesariamente habitan tantos pueblos. Después estaría el derecho político, el que se forma a partir de leyes que ligan a los gobernantes con los gobernados, considerando a los hombres como individuos de una sociedad que debe ser conservada. Por último estaría el derecho civil, el cual está compuesto de leyes que consideran las relaciones que los hombres tienen como ciudadanos entre sí. En el libro 2 y 3, el barón de Montesquieu nos explica cuáles son los 3 tipos de gobierno que tiene cualquier sociedad. Pues para él, de estos 3 tipos de gobierno, el más repudiado por él es el despotismo, lo cual se explicará en cuanto empiece a hablar de ellos. El primer tipo de gobierno, según el barón de Montesquieu, es la monarquía, el gobierno de una sola persona en el cual rige en base a leyes ya establecidas. Está basado en un principio, el cual es el honor. Es en base al principio del honor que las personas de la monarquía y su nobleza actúan. Después está la república. El principio de la república es la virtud. La república está separada en aristocracia y democracia. La aristocracia es cuando una parte del pueblo tiene poder sobre el resto del pueblo. En la aristocracia, la parte del pueblo que tiene poder tiene los recursos necesarios para poder ser superiores al resto del pueblo. Sin embargo, el principio de la virtud los obliga a mantenerse moderados y así no intimidar al resto del pueblo para que puedan aplicar el principio de la virtud de cierta manera. Después está la democracia, donde es todo el pueblo quienes deciden quiénes serán sus gobernantes, y es la voz del pueblo la que decide.
a través de un representante. En ellos aplica la virtud completamente, pues está la igualdad, en la cual tanto el gobernante como los gobernados tienen las mismas consecuencias por las decisiones que se tomen. Por último está el despotismo. Este tipo de gobierno tiene como principio el miedo. El despotismo tiene solamente a un gobernante. Este gobernante se basa en una sola ley, la cual es todo lo que el príncipe quiera. La voluntad del príncipe, esa es la ley. Y se basa en base a los caprichos de lo que quiera el príncipe o el rey, a diferencia de la monarquía, pues si bien la monarquía y el despotismo ambos tienen un solo gobernante, la monarquía tiene leyes ya establecidas y un principio que los obliga a actuar de cierta manera, mientras en el despotismo el príncipe o el rey puede actuar como lo desee, sin importar o tener miedo a alguna consecuencia. El principio del despotismo, como mencioné antes, es el miedo, pues si sus súbditos no tienen miedo, no los siguen. Y es en base a este miedo que los mantiene sumisos, que no son capaces de ir en contra de su gobernante déspota, autoritario y dictador. Las leyes de la educación deben ser en base a los principios del gobierno, pues según el barón de Montesquieu, cada gobierno tiene sus leyes de educación en base a sus principios. La monarquía tiene sus leyes de educación en base al honor, pues el hombre debe ser noble en virtud, franco en sus costumbres y político en sus usos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene que actuar de cierta manera en base a lo que se considere honorable. Aun si fuera el príncipe o el rey, si actuara de una forma que se considera poco honorable o que no se considera para nada honorable, sería contradecido, incluso recibiría algún tipo de castigo o sanción o una llamada de atención, no importa que sea el gobernante, porque no puede ir contra el principio del honor. En la república, no importa si es aristocracia o democracia, su educación es en base al principio de la virtud, lo cual sería, en pocas palabras, amor a las leyes y amor a la patria. Sin importar si es aristocracia o democracia, a los niños y a todos se les educa en la república para que amen su país, amen sus leyes y amen todo de ella. En el despotismo, el principio es el miedo, por lo tanto su educación se basa en eso. Los padres enseñan a los niños algunas cuantas cosas simples que deben de saber y el resto de cosas que les enseñan son lo que no deben de hacer para provocar la ira de quien los gobierna. Eso quiere decir que les inculcan miedo. Los enseñan a tener miedo de quien los gobierna para que no puedan ir en contra del déspota. El despotismo en su educación es en base al miedo, provocando miedo a quienes están educando. En la república, el principio es la virtud, por lo tanto, enseñan a los niños a tener amor a las leyes y a la patria. En la monarquía, enseñan a los niños a tener actitudes que sean honorables y que no vayan en contra de lo que se considera como algo digno de honor. Según Montesquieu, los antiguos solo vivían con un principio, el cual era la virtud, y solo en base a ese principio actuaban. Sin embargo, con el tiempo y en la actualidad de Montesquieu, con los tres tipos de gobierno que hay, ahora se actúa a distintos principios. El legislador debe determinar leyes para que cada gobierno esté de cierta manera como sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el legislador determine ciertas leyes deben de ser en base a los principios de cada gobierno. Si el legislador está en una república y obviamente el principio es la virtud y se encuentra en la democracia, las leyes deben de propiciar la igualdad y la frugalidad. O sea que no pueden ser leyes que le den a una persona más cosas que a otra. Si un terreno se fuera a dividir por una ley, no sé, de hereditaria, y se vive en la democracia, en una república donde el principio es la virtud,
Las dos personas que reciban tal herencia, por ejemplo, una tierra, las dos personas deben recibir cierta cantidad de tierra. Aun si una persona recibe tierra y la otra también, las dos deben recibir la misma cantidad. Nadie puede tener más que otro. A diferencia de la aristocracia, que si bien el principio es la virtud, el legislador debe hacer leyes que vayan de acuerdo al espíritu del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Si bien la aristocracia no puede ser igual al pueblo, puede poner leyes que moderen sus lujos y haga que no intimiden al resto del pueblo y parezcan iguales, aunque no lo sean. En la monarquía, el legislador hace leyes en base al honor. El honor puede llamarse el hijo y el padre. ¿Qué quiere decir esto? En la monarquía, la sucesión de la corona del rey y del príncipe es lo que liga a la nobleza, o sea, al príncipe y al rey, al pueblo. Por eso se llama el honor, puede llamarse el hijo y el padre. Es la nobleza, es la nobleza la cual sostiene el honor de la monarquía. Por lo tanto, es de vital importancia que las leyes, como mencioné antes, siempre sean en base al honor. Las leyes deben de propiciar actitudes honorables que castiguen lo que no se considere honorable, lo que no se considere algo justo o algo que los haga quedar bien. Como mencioné antes, no importa si es el príncipe o es el rey. En el despotismo el principio es el miedo, por lo tanto aplican la tranquilidad y necesitan pocas leyes. La única ley que hay en el despotismo es lo que dicte el príncipe. Los caprichos del príncipe, eso es. Aplican la tranquilidad, pero no es en un modo positivo, es en un modo negativo. Pues cuando dice que aplican la tranquilidad, quiere decir que todos los ciudadanos deben estar en sumisión y no deben de decir la más mínima palabra en contra de su gobernante, pues se consideraría como rebeldía, entonces se desharían de esa persona. Por lo tanto, aplican la tranquilidad, que sería como la sumisión, lo cual solamente beneficiaría al déspota. En cuanto al libro 7, nos habla de la simplicidad de las leyes civiles, de las leyes criminales y del modo de formar juicios, además de la imposición de las penas en los tres tipos de gobierno, según los principios de los tres tipos de gobierno. En cuanto a la simplicidad de las leyes civiles, a medida que los juicios de los tribunales se multiplican en las monarquías, la jurisprudencia se recarga de resoluciones que muchas veces se contradicen. Los pueblos de los estados despóticos se hallan en situación muy distinta a la del gobierno monárquico, pues en el gobierno monárquico no sufren leyes tan simples como el despótico, se necesitan en el tribunales. Estos pronuncian sus decisiones y estas deben conservarse. A diferencia del despotismo, donde el comercio exclusivo que hace el déspota en algunos países ahorra todas las leyes mercantiles. Pues como se mencionó antes, todo se hará en base a lo que quiera el déspota. No tienen leyes, no tienen tribunales, no tienen algo que regule bien sus leyes, a diferencia de la monarquía y la república. En cuanto a la simplicidad de las leyes criminales, conforme el hombre se va haciendo más absoluto, piensa más en simplificar las leyes, por cuanto en estos estados hay un interés mayor en vencer los inconvenientes particulares. Los hombres son todos iguales en el gobierno republicano y lo son también en el despótico. En el republicano lo son porque todos son iguales, todas las personas son todo. Y en el despotismo las personas son iguales porque todos son nada. Por lo tanto, la simplicidad de sus leyes criminales eh, consiste en que, como en los estados despóticos no hay leyes, el juez es su propia regla. En los gobiernos monárquicos hay una ley que los jueces observan en cuanto explícitamente dispone, y espíritu investigan en los casos que no expresa. Y en el republicano, por su constitución, los jueces han de seguir el contexto literal de la ley. Esa es la forma también en la que este también es el modo de formar los juicios y la imposición de sus penas. Pues como se mencionó antes, solamente
en la República utilizan la Constitución para formar estos tales juicios. En la monarquía hay una ley que los jueces observan, pero explícitamente disponen. Y en el despotismo, solo lo que el príncipe requiera. En cuanto a la imposición de las penas, los estados moderados como las repúblicas y las monarquías tienen castigos que más bien ayudan a prevenir. Bueno, más bien son castigos para los que ya cometieron delitos, pero no ayudan más bien a prevenirlos. La imposición de las penas en los estados moderados son más leves y no suelen llegar a casos extremos. Sin embargo, en el despotismo, la imposición de las penas son realmente crueles y pueden llegar a la muerte, además de que puede llegar a torturas realmente inimaginables. Las leyes suntuarias y la condición de las mujeres en cada gobierno. Las leyes suntuarias hablan sobre el lujo, pues por ejemplo, en la república, que se separa en democracia y aristocracia, en la democracia todo estaba repartido por igualdad, por lo cual no podía existir el lujo. Las leyes suntuarias son las que regulan el lujo. En la aristocracia también poseen leyes suntuarias que obligan a los aristócratas a no malgastar sus riquezas. Esas son las leyes suntuarias existentes en la República, pues su principio es la virtud y los obliga a que haya igualdad y frugalidad. Por lo tanto, nadie puede tener lujo, así sea democracia o aristocracia. En la monarquía, pues no requiere leyes suntuarias, pues ahí se entiende por naturalidad que la nobleza siempre va a estar en el lujo y el resto del pueblo no. Eso es un acto de desigualdad natural ahí, en la monarquía. En el despotismo no existen tales leyes suntuarias, el rey siempre tiene todo, el pueblo nada. Es diferente de la monarquía, porque en la monarquía hay leyes que incluso pueden regular al pueblo, pero no hay leyes en el despotismo que lo hagan. En la República, las mujeres son libres por las leyes y esclavas por la costumbre. Pues en la República son las leyes les permiten hacer lo que ellas deseen, pero son esclavas por la costumbre y por lo tanto deben de ser iguales al resto. Por lo tanto, no son parte del lujo, pero tampoco lo crean. En las monarquías, según Montesquieu, las mujeres utilizan sus gracias y sus pasiones para acrecentar su fortuna, haciendo que el lujo reine constantemente. Mientras que en el despotismo, la mujer no propicia el lujo, ni tampoco vive de forma simple, sino que ella es parte del lujo. La mujer es parte del lujo del déspota. Montesquieu era un hombre con una posición social, política y económica elevada. Por lo tanto, para él, desde su posición, la mujer era la principal precursora del lujo. Es en varios libros donde él habla de que el lujo no existe porque la mujer está regulada de cierta manera. Y para él la posición de la mujer es muy importante en cuanto al lujo, porque para él ella es la principal precursora de él. Por lo tanto, cuando nos habla de las leyes suntuarias que regulan el lujo, nos habla también de la posición de las mujeres en ello. Corrupción de los principios de cada gobierno. En el principio de la democracia se corrompe no solamente cuando se pierde el espíritu de igualdad, sino cuando también el resto del pueblo quiere hacer lo mismo que el representante que determinaron para que gobernara el pueblo entero, haciendo una serie de problemas y de cierto tipo de igualdad extrema que genera la corrupción de la democracia. En la aristocracia se corrompe cuando el poder de los nobles se hace arbitrario, pues los nobles en la aristocracia tienen cierto papel de recolectar las riquezas del pueblo para hacer cosas en él, pero cuando su poder se hace arbitrario y hacen lo que desean, se corrompe.
La monarquía se destruye cuando el príncipe ostenta más su poder mudando el orden establecido que conservándolo. La monarquía se destruye cuando el monarca empieza a actuar de una forma más despótica y empieza a hacer más lo que desea y en lugar de actuar en base a las leyes ya establecidas. El despotismo está naturalmente corrompido, por lo tanto no hay forma de que se corrompa mucho, no hay forma de que se corrompa porque ya lo está. Si acaso puede tener algunas modificaciones, pero seguirá en su mismo curso en el cual es una sola persona la que esclaviza a los demás. Se puede corromper más, pero no se puede decir que no estaba corrompido. La relación de las leyes con la fuerza defensiva y la ofensiva. En cuanto a la fuerza defensiva de los estados en general, para que un estado se encuentre en su fuerza es necesario que su grandeza sea relativa a la velocidad con que puede ejecutarse cualquier empresa contra él. La fuerza defensiva era distinta según los tipos de gobierno. Por ejemplo, la fuerza defensiva en la República determinaba que dentro de la República su fuerza defensiva era la Constitución. Todos sus problemas internos se defendían en base a la Constitución, pero por fuera, la República se defendía con todos los cuerpos políticos que formaban la llamada República Federal, pues la República estaba formada de varios cuerpos políticos, que al ser muchos, hacían una gran fortaleza que les ayudaba a defenderse de los estados que querían hacerles daño. La fuerza defensiva de la República internamente se defendían con la Constitución, externamente con el resto de cuerpos políticos que lo conformaban, pues la República Federal se conforma de muchos de ellos. En cuanto al despotismo, la forma en que se defendían era separando el gobierno entero. El déspota sacrificaba mitad de su territorio y otra mitad la movilizaba para evitar los problemas, pues el déspota dependía de la fuerza que hubo antes de él. El gobierno de un déspota se forma a partir de las batallas luchadas anteriormente por otras personas. Y cuando se forma el gobierno despótico, el déspota pues sobrevive y perdura su gobierno en base al miedo que hay, que se supone tienen los súbditos por lo que puede hacer. Pero el déspota como tal no puede inspirar a los súbditos a que peleen porque eso también podría provocar revoluciones y revueltas y no le conviene. Por lo tanto, simplemente se separa, sacrifica mitad del territorio y la otra mitad la moviliza. En la monarquía posee pequeñas plazas, las cuales esas plazas externas que están en las orillas del territorio monárquico son las cuales se encargan de la fuerza defensiva, de defender al resto de la monarquía al resto del gobierno monárquico para que no sufra daños. Son pequeñas plazas llenas de gente que está preparada para defender el Estado. En cuanto a la fuerza ofensiva, se halla regularizada por el derecho de gentes, que es la ley política de las naciones consideradas según las relaciones que tienen entre sí. El primer modo es conforme al derecho de gentes. Ningún conquistador tiene el derecho de matar después de acabada la conquista, porque ni está ya en el caso de justa defensa ni en el de atender a su propia conservación. En este caso, con la fuerza ofensiva de los estados es por igual, sin importar si es república, despotismo o si es monarquía, la fuerza ofensiva funciona con lo mencionado anteriormente. La fuerza ofensiva puede ser justificada si es para justa defensa, pero dejará de atender a su propia conservación cuando lo haga en forma de conquista. Muchas veces hay estados en los que tienen ciertas leyes que les prohíbe matar a los pueblos conquistados.
Sin embargo, hay estados que no lo hacen, pero esto depende de cómo quieran hacerlos. Generalmente son las repúblicas y son las repúblicas las que no deben de matar a los pueblos conquistados. Y las monarquías son las que no suelen esclavizar a los que conquistan. Pero en este caso es muy distinto dependiendo del gobierno. En el despotismo no es muy probable, pues como se mencionó antes, el déspota no puede arriesgarse a las guerras. Leyes que forman la libertad política según sus relaciones con la Constitución. Para Montesquieu, el Estado es una sociedad que tiene leyes, donde los miembros de ésta gozan de libertad, misma que no podrá consistir en otra cosa que el poder hacer lo que se debe querer, mas nunca ser obligado a hacer lo que no se debe querer. Esta libertad es entonces hacer lo que determinen las leyes, hacer lo que las leyes permitan. Es en el libro 11 del Espíritu de las Leyes donde Montesquieu determina tres poderes que aún hasta el año de hoy, aún hasta después de los años 2000, van a seguir perdurando en los libros de derecho, en los libros que nos enseñan en la escuela, pues se le determina el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Según Montesquieu, el poder legislativo es en base a el que crea las leyes. El poder legislativo se basa en crear las leyes. El poder ejecutivo se encarga de hacer cumplir tales leyes y el poder judicial es el cual se encarga de de llevar los juicios, de determinar si tal crimen eh, se deberá, se deberá castigar o no. El poder judicial, Montesquieu no lo llamó de esta manera al principio. También le dio otro nombre, que era el poder ejecutivo en base a las cosas de las gentes. Y el poder ejecutivo al cual le llaman, al que hace cumplir las leyes, le llamó el poder ejecutivo en base a las cosas en base a las cosas de lo civil, en base a las cosas de las gentes de lo civil. Y el poder legislativo se llamó poder legislativo. Montesquieu determina en este libro en especial qué es lo que hará cada poder y cómo es que serán de ayuda en cada gobierno. Montesquieu determina ciertas condiciones que podrían ser de caos, que podrían llegar a tener causas muy negativas en los gobiernos si llegaran a juntarse dos poderes o tres poderes en una persona. Pues, por ejemplo, cuando el poder legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona u organización, se pierde la libertad, pues se vuelve propenso a que el monarca o senado cree leyes tiránicas. También de igual forma, si el poder legislativo, ejecutivo y judicial se encargan reunidos con una sola persona como en el gobierno despótico, sería de total caos, pues esto daría lugar a la corrupción y daría lugar mucho más rápido porque es una sola persona quien tiene a su poder los tres poderes. Si se tuvieran reunidos el poder judicial, por ejemplo, con el poder legislativo, también sería un total caos, pues para Montesquieu, ninguno de los tres poderes debe de estar juntos. Así sean dos, así sean tres, sería una total catástrofe. La libertad política en un ciudadano es la tranquilidad del espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene de su seguridad. Y para que se goce de ella es preciso que sea tal el gobierno que ningún ciudadano tenga motivo de temer a otro. Leyes que forman la libertad política según las relaciones con el ciudadano. Es en el libro 12 cuando Montesquieu cambia su percepción, pues en el libro 11 nos habla de la libertad política basándonos solamente en la Constitución, en base a lo que la Constitución diga. Sin embargo, en el libro 12
se basa en la libertad política del ciudadano según las relaciones que se tiene con el ciudadano. Ya no nos basamos solamente, ya no está la libertad política, ya no se basa en a la Constitución, sino a las relaciones que tiene con el ciudadano, según la percepción que tenga el ciudadano de lo que lo haría sentir seguro y tener tal libertad política. Según las relaciones que tiene la libertad política con el ciudadano, las costumbres, las maneras y los ejemplos recibidos pueden hacer nacer y ciertas leyes civiles favorecerla. La libertad política consiste en la seguridad o al menos en la persuasión que se tiene de ella. Y como esta seguridad jamás se ve atacada, sino con las acusaciones privadas o públicas, la libertad del ciudadano depende esencialmente de la bondad de las leyes criminales. Por lo tanto, la libertad política, según las relaciones con el ciudadano, depende plenamente de lo que considere cada uno como lo justo, como lo que lo hará sentir seguro. Ellos dependen de la bondad de las leyes criminales, pero también hay estados sin importar el tipo de gobierno, sin importar el tipo de gobierno que tengan, que no las tienen bien establecidas, lo cual Montesquieu explica en el libro a más profundidad. Después están las relaciones que la imposición de los tributos y la magnitud de las, de las públicas tienen con la libertad. De las rentas públicas tienen con la libertad. Es una regla general que los tributos puedan hacerse más considerables en proporción a la libertad de los súbditos, y que hay necesidad de moderarlos a medida que la esclavitud se aumenta, y esto ha sucedido y sucederá siempre porque la regla es tan natural como invariable. La regla general siempre es la misma. En los estados moderados hay una indemnización para el exceso de los tributos, que es la libertad, y la falta de esta tiene a su vez compensación en los estados despóticos en la modicidad de los tributos, pues las relaciones que la imposición de los tributos y la magnitud de las rentas públicas tienen con la libertad son distintos dependiendo del tipo de gobierno que hay. Pues por ejemplo, en la República se puede aumentar los tributos cuanto quiera el gobernante, sin importar si es una gran cantidad, puede aumentarlo cuanto él quiera. ¿Por qué es esto? Sin importar si es aristocracia o democracia en la República, se supone que los tributos son para el bien del pueblo. Por lo tanto, el pueblo debe ser capaz de pagar cuanto sea necesario para el bien del pueblo porque es en base a su beneficio. La monarquía también puede aumentar los tributos cuanto desee. Pues en la monarquía, aunque también es para el bien del pueblo, la monarquía se pagan más los tributos como una forma de agradecimiento hacia el rey y el príncipe por su servicio al pueblo. Es como una forma más de agradecimiento. En la monarquía los tributos se suelen separar por mercantiles y por esclavos. Los tributos mercantiles se les dan a las personas que están transportando mercancía para que tengan permiso de poder transportarla a otro lado. En cambio, los tributos por esclavos son un poco diferentes, pues según Montesquieu, hay algunas monarquías en las cuales si el rey o el príncipe lo desea, puede pedir tributos por esclavo, pero estos tributos, estas rentas públicas van a venir de cada esclavo. Eso quiere decir que si el esclavo diera su tributo a su amo y el amo debe darle el tributo del esclavo al rey, el amo sin importar la razón, no da el tributo del esclavo. Entonces el esclavo es castigado, así está culpa del amo. En el despotismo, el déspota, aunque sorprenda, no puede subir el tributo, jamás va a poder subir el tributo. ¿Por qué es esto? Bueno, el déspota se supone que ya tiene a todos sus ciudadanos esclavizados, por lo tanto no tiene derecho a subirlo, no hay forma de que pueda subir en los tributos, porque simplemente ya obtiene todo de ellos.
Sin embargo, si quisiera subirlos por alguna extraña razón, debería de pedir solo un poco de ellos, pues no hay forma de que ellos puedan dar más. Además de que esto también resultaría en revoluciones, en sentimientos de injusticia e irían en contra del déspota. No sería conveniente. El libro 14. Leyes y su relación con la naturaleza del clima. Según Montesquieu, para él, el aire frío contrae los extremos de las fibras exteriores de nuestro cuerpo, y para él el frío aumenta la elasticidad y favorece la circulación de la sangre, por lo cual crea personas fuertes, vigorosas, valerosas y capaces de hacer cualquier tarea difícil. A diferencia de las personas que viven en lugares con climas cálidos, pues para él relaja las extremidades de las fibras y las dilata y disminuye por lo tanto su fuerza y elasticidad. Por lo tanto, las personas que viven en climas cálidos son personas débiles, dóciles, afeminadas y no son capaces y perezosas y por lo tanto no son capaces de hacer buenos trabajos. Entonces, en el libro 14, Montesquieu determina lo siguiente: personas pertenecientes a territorios con climas fríos, personas fuertes, personas pertenecientes a lugares con climas cálidos, personas débiles. La esclavitud civil y su relación con la naturaleza del clima. La esclavitud natural debe limitarse precisamente a ciertos países particulares. Montesquieu fue considerado por muchos, gracias a su obra del espíritu de las leyes, como un antiesclavista, pues es en el libro 15 cuando él determina, por ejemplo, en los primeros capítulos, que las leyes de los esclavos nunca van a ser a su favor, siempre están en contra de ellos y por lo tanto ellos merecen leyes que los respeten y que les favorezcan. Por ejemplo, leyes donde obliguen al amo a proporcionarle vivienda, alimento y vestimenta digna, a proporcionarles derechos, que si por ejemplo son asesinados por el amo o por cualquier otra persona extraña, se debe de castigar al amo. Para el tiempo de Montesquieu esto fue algo revolucionario porque para la mayoría de las personas era totalmente justificable la esclavitud hacia otros, principalmente hacia los negros. Montesquieu fue considerado un antiesclavista por esto. Pero también hay cosas que lo hicieron quedar a la contraria, que hicieron a las personas contradecirse si era antiesclavista o no. Pues a pesar de que dijo estas cosas, también en el libro 15 determina que que como se dijo antes en el libro 14, las personas de clima cálido son personas perezosas, dóciles y sin valor. Por lo tanto, las personas pertenecientes a estos territorios tienen derecho a tener esclavos, pues para ellos sería imposible y ofensivo realizar ciertas tareas que para los esclavos sería menos ofensivo, mientras que las personas que viven en climas fríos son capaces de realizar cualquier tarea y por lo tanto ellos no necesitan esclavos. Para Montesquieu la esclavitud está mal, pero estaba bien siempre y cuando fuera en ciertos lugares con cierto clima. Para él estaba bien la esclavitud en lugares con clima cálido. Entonces lo contradice un poco con que era antiesclavista. Además que en otras partes del libro 15 determina si tuviera que defender la esclavitud hacia los negros, pone cierta sátira hacia las personas que en su tiempo que justificaban la esclavitud hacia los negros. Dice, si tuviera que justificar la esclavitud hacia los negros y luego da una justificación que no tiene sentido, hablando de su color y de sus rasgos faciales, diciendo que no podrían ser seres creados por Dios. Hay muchos que dicen que no era antiesclavista por estas razones, pero hay otros que dicen que era antiesclavista por decir que los esclavos merecían derechos. Por lo tanto, es un tema algo debatible en la obra del espíritu de las leyes. Leyes de la esclavitud doméstica relativas a la naturaleza del clima.
Bueno, según Montesquieu, en los territorios con clima cálido, las niñas y los niños ya tenían que casarse a edades tempranas, pues su madurez era más rápida y por lo tanto para las personas en lugares con territorios cálidos era óptimo que los hombres se casaran a los 14 años y las niñas a los 12 años, pues para ellos era lo mejor. Además de que ya de que se llevaban a cabo matrimonios poligámicos. Podía ser un matrimonio poligámico, es un matrimonio donde se está casado con más de una pareja. Mientras que en los lugares del clima templado la madurez era más lenta y por lo tanto se podían casar a edad un poco más avanzada. Y estaban las leyes de una sola familia. Para Montesquieu esto era lo ideal. Después están los territorios con clima frío, donde los hombres, al ser toscos y fuertes, eran también algo tontos. Entonces, para él, las mujeres en en las leyes de la esclavitud doméstica, la mujer tenía que ser fuerte y tenía que defenderse. Por lo tanto, la mujer era la razón y el hombre la fuerza en los lugares de clima frío. Cuando él habla de la esclavitud doméstica, obviamente incluye a la mujer, pues en esos tiempos quien se encargaba de los deberes domésticos simplemente era la mujer. Por lo tanto, habla de la mujer en los climas cálidos que tenía que estar en matrimonios poligámicos demasiado joven porque su madurez era muy pronta. En los climas templados tenía la libertad de estar en una sola familia y maduraba más lento. Y en los climas fríos tenía que ser fuerte y defenderse constantemente. Por lo tanto, se le consideraba como la razón y al hombre se le consideraba como la fuerza. Todo esto basándose solamente en la naturaleza del clima de los territorios. En cuanto a las leyes de la servidumbre política relativas a la naturaleza del clima, la servidumbre política no es como muchos piensan que hablan sobre sirvientes. Las leyes de la servidumbre política se refieren más bien a territorios. En derecho, la servidumbre es como se le llama a un derecho que limita el dominio de un territorio llamado fundo sirviente, en favor de las necesidades del dueño llamado fundo dominante. Según Montesquieu, cuando dos estados que comparten climas similares están juntos, es casi imposible que haya problemas, pues no tienen demasiadas diferencias, por lo cual no intentan conquistar al otro. Sin embargo, cuando hay dos estados donde en un extremo se halla con un clima cálido, mientras que en el otro hay un clima frío, entonces es muy probable que el estado con clima frío conquiste al territorio con clima cálido y que además de eso gane, pues ya he mencionado antes, las personas de clima frío, según Montesquieu, tienen personas fuertes, valientes, y las personas de clima cálido, personas perezosas. Por lo tanto, es muy poco probable que las personas en clima cálido puedan ganar una conquista. Si dos territorios con clima cálido están juntos, no van a tener conflictos ni diferencias porque son similares. También dos territorios de clima frío. Si una persona de clima frío naciera en un territorio de clima cálido, perdería estas habilidades de persona fuerte en el clima frío y se volvería una persona perezosa al estar en el clima cálido. Esta era la lógica de Montesquieu según la servidumbre política, según las leyes de la servidumbre política relativas a la naturaleza del clima. Pues para él el clima influía mucho en este tipo de cosas. Las leyes según sus relaciones con la naturaleza del terreno. En el libro 18, Montesquieu determina que los terrenos abundantes son más susceptibles a que sean gobernados por una sola persona, a que sean menos libres, pues los terrenos abundantes son más fáciles que una persona se apropie de ellos y el resto de personas tengan que estar sometidos a esa persona que es dueña de todo ese terreno abundante. Mientras que en los terrenos estériles, al no haber cultivo y no haber muchas oportunidades,
Son más las personas las que tienen poder en ese lugar y buscan otras oportunidades en otros lados. En el libro 18, Montesquieu determina que la moneda sería necesaria en los terrenos estériles y abundantes, pues ayudaría a que fuera una forma de cambio entre las personas que están ahí. Leyes según sus relaciones con los principios que forman el espíritu general, las costumbres y los usos de una nación. Para Montesquieu, el espíritu general es el conjunto de leyes, religión, clima, costumbres, usos y máximas de gobierno. El espíritu general, en resumen, es todo aquello que influye en el gobierno del hombre. Para Montesquieu, las leyes suelen ser fácilmente seguidas si concuerdan con las costumbres y usos de la nación, más sin embargo sería una tiranía que las leyes fueran totalmente en contra de los usos y costumbres, pero también sería una negligencia si las leyes no fueran seguidas. Por lo tanto, él determina que el espíritu general de una nación siempre va a tener elementos que predominen uno más que otro, pero si se encuentra una nación que de cierta forma tiene en paz sus leyes, su religión, su clima y sus costumbres, y son pocas cosas las que causan problemas, el legislador no debe de intervenir en las leyes, pues de cierta manera la mayoría de ámbitos están en paz. Por lo tanto, no está en la obligación de intervenir en el espíritu de la nación. Al lado se pueden ver imágenes donde se muestran aspectos culturales y de costumbres de cierto país mexicano, bueno, del país de México. En estas imágenes se puede ver el espíritu general de una nación, la cual sería México, donde muestra sus usos y costumbres. El espíritu general, en resumen, es todo lo que conforma una nación. Leyes, religión, clima, costumbres, usos, máximas de gobierno, es todo eso. Y según Montesquieu, no se debe alterar, el legislador no debe de intervenir en ese espíritu de la nación, mientras que la mayoría de los ámbitos estén en paz. Leyes según sus relaciones con el comercio, considerando según su naturaleza y distinciones. El comercio cura de las preocupaciones destructoras y es por lo tanto una regla constante que en todos los pueblos en que haya costumbres dulces habrá comercio y en todos los pueblos en que lo haya existirán las dichas costumbres. Las leyes del comercio perfeccionan las costumbres por la misma razón que las vician. El efecto natural del comercio es inducir a la paz. Dos naciones que negocian entre sí se constituyen en recíproca dependencia. El espíritu del comercio produce en los hombres cierto sentimiento de precisión o de justicia exacta, que se opone por una parte al latrocinio y por otra a las virtudes morales. Pero la privación absoluta del espíritu de comercio produce por el contrario el latrocinio. Se preguntarán qué es el latrocinio. Bueno, el latrocinio es el hurto o fraude especialmente al que se comete contra bienes públicos, el cual sería el robo. Según los comerciantes, si no se sigue este sentimiento de paz que provoca el comercio, se llega al contrario de ello, que es el latrocinio, o es decir, el robo. Para Montesquieu, las leyes del comercio perfeccionan las costumbres por la misma razón que las vician. Dos naciones que negocian entre sí se constituyen en recíproca dependencia. ¿Por qué? Porque las naciones empiezan a requerir y a necesitar los productos que son traídos de otros lados mutuamente. Por lo tanto, el espíritu del comercio produce en los hombres ciertos sentimientos de precisión o de justicia exacta. Es por lo tanto importante que no se les lleve esa contraria, sino propiciaría el robo. En el libro 21 de las leyes según sus relaciones con el comercio, considerando en las diversas revoluciones que ha
que han sufrido en el mundo. La historia del comercio es de la comunicación de los pueblos. Sus diversas destrucciones y cierto flujo y reflujo de población y devastación forman sus mayores sucesos. Las leyes relacionadas con el comercio son utilizadas para regular las conductas entre diversos estados que comercian entre ellos, además de que son necesarias para que los estados puedan avanzar económicamente. Las revoluciones que suelen generar grandes cambios en el mundo siempre van sujetas a revoluciones comerciales, lo cual lleva a nuevas leyes que regulen este ámbito. Entre algunas de las revoluciones que ha sufrido en el mundo según el tiempo en el que se encontraba Montesquieu en el espíritu de las leyes, están los descubrimientos de nuevos continentes. Montesquieu habla como, por ejemplo, la llegada de los españoles a América. Fue una revolución que ayudó al comercio, pues ambas naciones, ambos continentes, intercambiaron productos comerciales que con el tiempo se volverían indispensables en cada nación. Son este tipo de revoluciones que ha sufrido el mundo que afectan a las relaciones con el comercio y a sus leyes en sí. En el libro 21 donde Montesquieu especifica más sobre este tipo de revoluciones. Las leyes según sus relaciones con el uso de la moneda. La moneda es un signo que representa el valor de todas las mercancías y se hace de cualquier metal para que sea un signo durable, se consuma poco al usarlo y sea sin destruirse susceptible de divisiones. Si el Estado se encuentra en prosperidad, cuando por una parte del Estado es una imagen de las cosas y por otra son estas de aquel y se sirven de signos recíprocamente. La abundancia y la escasez relativa de las monedas de los diversos países son las que forman lo que se llama cambio. El cambio es la fijeza del valor actual y momentáneo de las monedas. El dinero como metal tiene un valor como toda otra mercancía y tiene además otro valor procedente de su capacidad para ser el signo representativo de las demás mercancías. Montesquieu en el libro 22 habla sobre la importancia de la moneda y cómo hay leyes que deben regular su valor y y determinados usos que deben de tener. El libro 22, Montesquieu solo se centra en hablar sobre la importancia de la moneda y las leyes que regulan su uso. La moneda se puede usar cuando sea, pero hay ciertos valores que tiene cada una. Esto es lo que explica Montesquieu en el libro 22, las leyes que se relacionan con el uso de la moneda. En el libro 23, Montesquieu explica las leyes según sus relaciones con el número de habitantes. Pues según Montesquieu, por razones de hambruna, por razones de guerra o por cualquier otra razón que afecte al pueblo, a veces en una nación llegan a faltar ciudadanos o incluso llegan a haber de sobra. Por lo tanto, se hacen necesarias leyes que hagan que regulen la natalidad la natalidad de la nación para que nazcan menos personas o para que nazcan más. Estas leyes que incentivan el nacimiento de más habitantes o que incentivan a que nazcan menos, los obligan y castigan a quienes no tienen hijos para que se reproduzcan o al contrario. Algunos ejemplos de estas leyes son, por ejemplo, los romanos. Los romanos, cuando destruían todos los pueblos, a la vez que se destruían a sí mismos, puesto que se gastaban por el esfuerzo y las acciones violentas, dado que estas situaciones llevó a que su población bajara, se crearon leyes para la propagación de la especie. Una de estas leyes prohibía casarse con un hombre de 60, que prohibía casarse a un hombre de 60 con una mujer de 50. Pues al ser muchos los privilegios de los casados, querían evitar estos aprovechamientos en matrimonios inútiles. Recompensas a los que tuviesen muchos hijos y prohibición a mujeres menores de 40 que no estuvieran casadas y sin hijos, sin usar adornos de pedrería. En Roma les ponían ciertas restricciones más a las mujeres que a los hombres
que no tenían hijos. Esto con el fin de incentivarlas a que los tuvieran, pues por las guerras perdían ciudadanos y era necesario que tuvieran más, por lo tanto creaban este tipo de leyes. Las leyes, según sus relaciones con la religión establecida en cada país, considerada en su esencia. Se puede también averiguar entre las religiones falsas cuáles son más conformes al bien de la sociedad, es decir, cuáles pueden contribuir mejor a la felicidad de la vida presente, aun cuando no tengan la virtud de conducir a los hombres a la felicidad de la vida futura. Aun cuando fuese inútil que los súbditos profesaran una religión, no lo sería que la tuviesen los príncipes y que soportasen el solo freno que es capaz de contener a lo que las leyes humanas no contienen. Averiguar si no la de saber qué es menos malo sin que alguna vez se abuse de la religión o que no exista ninguna entre los hombres. Lo que Montesquieu quiere decir en el libro 24 sobre las leyes según sus relaciones con la religión establecida en cada país, considerada en sus políticas de esencia. Para Montesquieu, que era un hombre de religión, un hombre de Dios, estaba bien si las demás partes del pueblo no creían en Dios, pero para él era esencial que el rey o el príncipe, que los gobernantes creyeran en Dios para que llevaran por el buen camino al resto del pueblo. Para él era principalmente el cristianismo el que te llevaba por un mejor camino a la felicidad. Para él la religión era ir por el buen camino y quien no iba por la religión estaba cometiendo una atrocidad. Y por lo tanto, él determinaba que debían haber leyes que, que determinaran que un pueblo llevara cierta religión para que fueran por el camino del bien. Y aun si el pueblo no la siguiera, aun si el pueblo no lo hiciera de buena manera y no quisiera hacerlo, quienes debían estar obligados a seguir tal religión y todo lo que dictara era el rey y el príncipe, para dar una buena impresión al pueblo. Las leyes según sus relaciones que tienen con el establecimiento de la religión y en cada país y su policía exterior. Las religiones, según Montesquieu, pueden crear una gran unión entre las personas por el objeto de afecto que tiene cada una. Las religiones se separan entre las que tienen la idolatría como objeto de afecto, los bárbaros, y los que tienen a un ser espiritual, es decir, los ilustrados. Como mencioné antes, Montesquieu era un hombre de Dios, por lo tanto para él era un hombre ilustrado. Eso también tiene que ver por la posición social, política y económica en la que él se encontraba. Pues su posición influía mucho en su forma de ver las cosas como cualquier persona. Un ejemplo de la unión entre las personas es en las religiones, donde se implica un paraíso y un infierno, pues los hombres tienen inclinación al temor, por lo cual serían adeptos a esa religión que impone lo mencionado antes. Cuando la religión comienza a influir en la sociedad de manera negativa y por lo tanto afectar al Estado, el poder legislativo interviene, estableciendo leyes que regulen la influencia de la religión en el Estado. Un ejemplo de los abusos que podía llegar a cometer la religión en un estado son, por ejemplo, cuando las leyes penales en materia religiosa, por ejemplo, las leyes penales en materia religiosa están prohibidas. Pues si bien es verdad que inculcan temor, también se sabe que inspiran el mismo temor a un castigo que puede imponer cualquier ley penal, por lo cual se sustituye un miedo por otro, y la vacilación entre dos temores vuelve las almas atroces. Para Montesquieu estaba bien la religión siempre y cuando no obligara a las personas a tenerles miedo, no las tuviera sometidas. Siempre y cuando no las tuviera sometidas, el poder legislativo no tenía que intervenir en la religión. Otro ejemplo son los abusos que realizaba el clero al pedir en exceso ofrendas que incluso llegaron a parecer irracionales al pueblo, reuniendo grandes riquezas para ellos mismos. En algunos países establecieron derechos de amortización para que la cantidad de ofrendas pedidas fuera menos, mientras que en otros países establecieron derechos de indemnidad, los cuales establecen que no habrá ningún daño para quienes posean deudas con el clero respecto a las ofrendas.
Sin embargo, según Montesquieu, fueron más los países con derechos de amortización que bajaron la cantidad de tributos dados al clero que los países que pusieron leyes de indemnidad que determinaban que no habrá ningún daño para quienes posean deudas con el clero. En el libro 25, Montesquieu habla principalmente de los actos negativos que realizaban ciertas organizaciones religiosas y cómo debe haber leyes que prevengan ese tipo de actos. En el libro 26, las leyes según las relaciones que deben tener con las cosas sobre que se establecen. Los hombres están gobernados por diferentes especies de leyes, por el derecho natural, por el divino, por el derecho civil, por el derecho de gentes, por el político general, por la sabiduría humana fundadora de todas las sociedades, por distintos tipos de derechos, por distintas especies de leyes. Lo único que importa aquí en el libro 26, según Montesquieu, es que como hay por lo tanto diferentes órdenes de leyes y la sabiduría humana consiste en saber a punto fijo a cuál de ellas pertenecen, principalmente las cosas sobre que se trata de establecerlas y en no confundir los principios que deben gobernar a los hombres. En este libro, Montesquieu explica cómo todas estas leyes mencionadas anteriormente pertenecen a ciertas cosas. Él explica las cosas pertenecientes a cada tipo de leyes, sobre las leyes por el derecho natural, por la policía de la religión, por el derecho civil del universo, por el político general. Él explica las cosas pertenecientes a cada una de esas leyes en este libro. Del origen y revoluciones de las leyes romanas sobre sucesiones. Según Montesquieu, las leyes romanas sobre sucesiones se originan principalmente en la división de tierras realizadas por Rómulo, el primer rey que tuvo Roma. Rómulo es el primer rey que tuvo Roma en su etapa monárquica, entre los ciudadanos. La ley de división de tierras exige que los bienes de una familia no pasen a otra y de aquí se infiere que no hubo más que dos clases de herederos establecidos por la ley. Unos eran llamados los herederos suyos y otros eran los agnados. Los herederos suyos eran los hijos y los agnados eran restos de descendientes que vivían bajo la patria potestad. Según Montesquieu, este es el origen de las leyes romanas sobre sucesiones. Pues es Rómulo, el primer rey que tuvo Roma, quien da origen a este tipo de leyes romanas sobre sucesiones. Entre las revoluciones sobre leyes romanas de sucesiones se encuentra la ley Boconia, que consistía en regular las riquezas de las mujeres y prohibiendo instituir como heredera a una mujer casada o soltera. Pues para los romanos, en sus primeras leyes, donde solo tenían como objetivo seguir el espíritu de repartición de tierras, dejaron que también mujeres recibieran riquezas, dejándoles abiertas las puertas del lujo. Es aquí, como mencioné diapositivas antes, para Montesquieu, y no solo para él, basado también en lo que pensaban los romanos, las mujeres eran las principales precursoras del lujo, y por lo tanto no se les debía de dejar ser herederas de ciertas tierras o de riquezas. Aunque también en este libro explica cómo hubo padres que incluso llegaron a hacer ciertos movimientos o incluso no las llegaron a registrar en el censo de población en Roma para que pudieran darles cierta herencia. Pero esto lo explica a más profundidad en el libro. Una de las revoluciones de estas leyes romanas de sucesión es la ley Boconia, y el origen determinado es según lo que determinó el primer rey de Roma, Rómulo, donde dice que la división de tierras exige que los bienes de una familia no pasen a otra y de aquí se infiere que no hubo más que dos clases de herederos, como ya dijimos, herederos suyos y llamados agnados, y los agnados. En el libro 28 del origen y revoluciones de las leyes civiles entre los francos, el origen de todo esto se encuentra según Montesquieu en las costumbres de los pueblos germanos.
Las diversas naciones de estos se hallaban separados por lagunas, tremedales y bosques, y como el temor que les inspiraron los romanos hizo que se reunieran, cada hombre en estas naciones mezcladas debía ser juzgado por los usos y costumbres de su nación. Cada uno de dichos pueblos era libre en particular, y después de su reunión todavía conservaron su independencia, de modo que la patria era común para ellos, y la república particular, y aun cuando el territorio era uno mismo, las naciones eran diversas. Si bien el territorio tenía si bien el territorio era uno mismo y tenía demasiadas naciones, cada una de estas naciones se manejaba por sus usos y costumbres, y el territorio en sí no tenía un solo tipo de leyes que siguieran todos. Pues los francos tenían sus propias leyes, los alemanes sus propias leyes, los borgoñes sus propias leyes, cada uno seguía sus propias leyes. Por lo tanto, como antes estaban separados, así ese es el origen de por qué de las leyes civiles entre los francos. Cada uno tenía sus propias leyes civiles porque antes estaban separados, y cuando se unieron y cuando se dio una revolución que hizo que se unieran, pues cada uno se manejaba por sus usos y costumbres, según Montesquieu. El modo de componer las leyes. Según Montesquieu, los que tienen un genio bastante extenso para poder dar leyes a su nación o a otra deben hacer ciertas observaciones sobre el modo de formarlas, las cuales son las siguientes para poder componer de manera correcta las leyes. Algunos puntos que mencionó Montesquieu para que se pudiera conformar de forma correcta de leyes estaban, por ejemplo, que el estilo debe ser conciso, es decir, breve y exacto. Un ejemplo de ello son las 12 tablas del derecho civil de la antigua Roma. Estas 12 tablas del derecho civil en la antigua Roma son los que seguían todos los romanos al pie de la letra para poder llevarse mejor en la sociedad. Eran las leyes que ellos seguían. Y para Montesquieu eran concisas y debían ser aprendidas de memoria por todos los niños de Roma. Cumplían con el punto de que debe ser conciso, breve y exacto. También están otros puntos como que deben ser simples, la expresión directa se entiende mejor que la reflejada, por lo tanto no debían de ser muy complicadas. Es muy esencial que las palabras de las leyes inspiren a los hombres las mismas ideas. Las leyes no deben de darle una idea distinta a un ciudadano, a otra idea distinta a otro ciudadano, y ya, todos los ciudadanos deben entender lo mismo cuando lean la ley. Nadie puede tener ideas distintas de una misma ley. Por último, están los libros 30 y 31, donde Montesquieu nos habla de la teoría de las leyes feudales entre los francos, según las relaciones que tienen con las revoluciones de su monarquía y el establecimiento de ella. En un principio, los condes no iban a sus distritos más que por un año, pero poco después compraron la continuación de sus oficios. Es en base a un ejemplo que otorga Montesquieu, donde se encuentra en el reinado de los nietos de Clodoveo. Uno llamado Peonio era conde en la ciudad de Auxerre y envió a su hijo Mumolo a llevar dinero a Gontrando para que lo continuase en su empleo. El hijo dio el dinero por él mismo y obtuvo el destino de su padre. Este ejemplo para Montesquieu es un apoyo para poder decir que los reyes habían comenzado ya a vender sus propios favores. Los feudos se supone que eran amovibles, por lo tanto podían ser quitados y puestos cuando fuera. Sin embargo, esa era la ley del reino, debían ser amovibles, pero había muchas personas pero había muchas personas que pagaban por feudos temporales y por otros que eran para siempre, que eran de siempre quedarse así, lo cual era ilegal. Como era ilegal, era un acto corrupto. Por lo tanto, se empezaron a salir leyes que fueran en contra de esto, que no permitieran que los feudos fueran para siempre, que fueran amovibles, que fueran temporales, que nada más se pagara para que fueran temporales. Con este motivo, la corte quiso revocar las gracias que ya estaban hechas, pero entonces el descontento se hizo general. E inmediatamente estalló la revolución tan famosa en la historia de Francia y cuya primera época se inauguró con el admirable espectáculo del suplicio de Bruniquilda.
Es en base a este espectáculo que se inaugura pues la revolución del descontento general en base a estas leyes que querían prohibir que los feudos no fueran amovibles. En los libros 30 y 31 del espíritu de las leyes, Montesquieu se dedica a hablar sobre las leyes feudales entre los francos. De hecho, hay demasiados libros en el espíritu general de las leyes, donde Montesquieu, aunque habla también de las leyes en general, se relaciona a ciertos aspectos de la historia, como por ejemplo cuando habla de los francos o cuando nos habla o cuando nos habla de las leyes que estaban determinadas en Roma, o dando algunos ejemplos de cómo era en Roma antes. Por lo tanto, en algunos libros puede que Montesquieu para desglosar un tema utilice ejemplos más de la antigua Roma o de cómo eran los países en su tiempo. Pues como sabrán, ahora no se puede decir lo mismo. Decir en el de ser la obra del espíritu de las leyes de Montesquieu, él puede decir que Inglaterra es de cierta manera, pero siempre se tiene que recordar que el libro está escrito desde los años 1700, por lo tanto es distinto ahora en la actualidad y se tiene que tener eso siempre presente. Es algo confuso para el lector, pero es un punto que hay que tener siempre presente para no confundirse. El libro del espíritu de las leyes, escrito por Montesquieu, es una obra realmente famosa y que muchos maestros de la materia de derecho han encargado leer a sus alumnos por la importancia que ha tenido a través de la historia, más por la separación de los tres tipos de poderes y por los principios de los gobiernos. Pues esta obra destaca principalmente por tres aspectos importantes: por la separación de los tres tipos de poderes, por cómo definía los tipos de gobierno y porque fue en el espíritu de las leyes donde Montesquieu determinó su posición como antiesclavista, algo revolucionario en el tiempo en que lo escribió y algo que causó mucho furor en su tiempo. Son estos tres aspectos los que llaman principalmente la atención de este libro. Es un libro muy interesante y demasiado importante para los que estudian derecho, porque puede ser de vital importancia y muy informativo en otras materias. Ayuda a entender muchas cosas del porqué de las leyes y entre otras cosas más. Bueno, esto fue todo el video sobre el espíritu de las leyes. Gracias por su atención.